Hoy voy a hablar de pruebas y voy a hablar de propósito de Dios, porque como buenos evangélicos, como buenos cristianos, entendemos la palabra prueba y sabemos, bueno, estoy pasando por una prueba, estoy pasando por una dificultad. Hoy no voy a predicar de pruebas y de consecuencias, esa es otra prédica que ya tuve en el pasado, pero hoy vamos a hablar de pruebas. Y hay otra palabra muy interesante que utilizamos en el pueblo de Dios que se llama propósito. Es decir, cuál es mi propósito, qué es lo que Dios quiere conmigo. Por eso la clave o la palabra más importante que resalta allí no es prueba y propósito, sino la palabra más importante que voy a resaltar hoy, el objetivo de esta conferencia, de esta clase, de esta enseñanza, de esta predicación o sermón, es entendimiento. Por eso el título dice entendiendo las pruebas y el propósito de Dios. Porque el problema no es que hoy le quiero hablar de pruebas. ¿Por qué? Porque usted sabe qué son las pruebas. Usted ha vivido pruebas y dificultades. El problema es que a veces no entiende usted por qué son las pruebas. ¿Aló? ¿Verdad que sí pasa eso? Y el propósito, bueno, ¿cuál es el propósito? Tal vez ya Dios me habló, ya Dios te dijo algo y tú tienes un enfoque más o menos de qué es lo que Dios quiere con tu vida. Tal vez alguien aquí todavía no lo sabe. Pero la idea es que usted y yo como hijos de Dios debemos entender, y esa es la palabra, entender las pruebas y el propósito de Dios para que nuestra vida como cristianos no sea una vida amargada, no sea una vida triste y llena de desasosiego. Porque esa es la parte, yo me atrevería a decir, más gris de ser evangélico, de ser cristiano. Porque la Biblia habla de que deberíamos ser personas alegres y felices. La Biblia habla, alégrense, gócense. Y a veces dentro del pueblo de Dios nos cuesta alegrarnos y gozarnos. Pero que usted no entiende, pastor, es que yo estoy pasando por una prueba. Ajá, ¿y por qué? Si la Biblia dice que las pruebas, según la Biblia, deberían traer gozo y alegría también. Y el propósito de Dios también debería traer gozo y alegría. Entonces, ¿por qué la prueba que estoy viviendo no me trae ese gozo y alegría, pastor? ¿Por qué el propósito, aunque lo conozco, todavía no me trae gozo y la alegría que debería traerme? Y es porque aún no entiendes cómo funciona el asunto de las pruebas y el propósito de Dios. Y hoy vamos a hablar de esto. Voy a profundizar, voy a tratar de no ser muy extenso, de que podamos almorzar a las 12, hora colombiana por lo menos. No, mentira, yo tengo hambre, yo quiero ir a almorzar ya. Entonces ya tengo hambre. Y desayuné bien, mira, estamos hambrientos. ¿Usted también? ¿Se le nota? Entonces vamos a hablar de entendiendo las pruebas y el propósito de Dios, porque debemos comenzar captando que cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando usted y yo nos acercamos a Dios buscando de Dios, cuando nacemos de nuevo, cuando le hemos entregado nuestra vida a Jesús, y eso lo hemos comprendido durante muchas prédicas y años, cuando nos unimos a la iglesia, empezamos a venir a la iglesia, a menudo escuchamos hablar mucho de la palabra bendiciones. Y de por sí la palabra bendición está dentro del vocabulario, dentro del léxico evangélico, y se dice muy seguido y se pronuncia muy seguido. Desde Dios te bendiga, estoy bendecido, Dios desata bendición y te va a soltar bendición y te va a dar aquí. Eso está bien dentro del léxico evangélico, yo no vengo a criticar eso. Pero también podemos ver que recibimos promesas, venimos a la iglesia y al fin de año recibimos promesas de año nuevo, recibimos promesas todos los meses, alguien predica y habla de las promesas de Dios, promesas de cumpleaños, ya que cumplimos, alguien nos manda un mensajito con una promesa, con una declaración, declarando bendiciones sobre nuestras vidas, y todas están centradas, o todas estas bendiciones están centradas con frecuencia, con salud y con riqueza. Y esto es una realidad de nosotros, el pueblo cristiano, y hasta aquí no hay ningún problema, tranquilo. No es que vengo a hablar de que eso está mal, eso está bien. Debemos declarar bendición sobre la gente. ¿Y qué más bendición no necesitamos hoy día que nos declaren salud y platica? ¿A quién le gusta la idea de que le declaren salud y platica? Que le vaya bien, que el día de su cumpleaños, bueno hermano, que se sane, que Dios me lo mantenga sano y que tenga más platica que la que tiene hoy. Usted dice, ¡ay! No hay problema, eso está bien. No hay nada malo en nada de esto, porque de por sí deberíamos hacerlo así. Si tú aprecio a alguien,
le deseo lo mejor. Y qué mejor que desearle buena salud y que le vaya bien en los negocios y en todo lo que emprenda a hacer. Aunque la Biblia, óigame bien, y es bíblico, está llena de promesas divinas, muchísimas promesas. Algunos teólogos han llegado a afirmar que hay 8.000 y tanta cantidad de promesas en la Biblia, lo cual es verdad. Debemos tener mucho cuidado de no desarrollar una visión distorsionada del Evangelio. Porque a veces escuchamos tanto hablar de bendiciones y de bendiciones que a veces creemos que entonces la vida cristiana está llamada para ser una vida llena de solo bendiciones. Y de por sí se han desarrollado algunas corrientes evangélicas, y tengo que ser claro, evangélicas, donde se habla más y todo el tiempo, y todos los días, toda prédica tiene que ver con bendiciones y bendiciones y bendiciones. Ahora, ¿cuál es el problema de que a mí me prediquen solo de bendiciones? De que yo puedo tener una visión distorsionada del Evangelio, pensando entonces desde que siendo cristiano, a mí me debe ir bien en todo lo que haga, yo debería estar todo el tiempo sano, nunca debería tener problemas con mi mujer ni con mis hijos, todo colorín de rosa, porque así es que la Biblia dice que debería ser. Y oigan, ese evangelio es mentira. Eso no es así. Déjeme decirle que quien predica ese evangelio es el famoso evangelio de la prosperidad, donde solo te vas a ser feliz y todo feliz, lo dijeron por ahí, como una lombriz, donde no hay problemas, donde no hay felicidad, donde no hay tristeza, donde no hay escasez económica. Es más, es tan profundo el concepto de este tipo de evangelio que cuando un cristiano entonces se enferma, debe ser que tiene algún pecado oculto. Que cuando un evangélico tiene problemas con su mujer o con sus hijos, debe ser que algo no se ha arrepentido con el Señor, algo guardado debe tener. Que si un cristiano pasa por una situación económica difícil, debe ser que lo que la plata la que está haciendo es engañosa o mentirosa. O debe ser que no paga el diezmo, o debe ser porque nos han llenado la cabeza con este tipo de evangelio, de que el evangélico debería entonces todo el tiempo irle bien en todo lo que emprenda y en todo lo que haga. Por eso mucho evangélico viene para la iglesia, adora a Dios, pero en su corazón está triste y amargado porque no entiende cómo es posible que ese evangelio no funcione en su vida. Pues déjeme decirle claramente, porque hoy usted vino a escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Yo no predico la palabra de Dios para que usted sea feliz. Yo predico la palabra de Dios para que usted conozca de Dios y un día cuando Cristo venga usted se salve y se vaya para el cielo. Que usted sea feliz, eso es asunto suyo con Dios. Yo le predico la palabra de Dios y la palabra de Dios habla de que Él no vino para hacernos felices. Él vino para liberarnos de las cadenas. Y Él vino para muchas otras cosas, pero no precisamente para hacernos felices. Es fácil pensar, cuando ese evangelio es el que ha contaminado mi mente, que si yo oro, asisto a la iglesia, leo la Biblia y pago los diezmos, solo voy a experimentar gozo y alegría en mi vida. Que me va a ir bien y que las dificultades no van a llegar a mi vida. Y hay mucho evangélico que tiene este pensamiento. Y a veces cuando alguien está pasando por problemas, ore más, hermano, ore más. Debe ser que usted no ora lo suficiente. Véngase en ayuno, debe ser que usted no está ayunando, hermano. Debe ser que usted tiene un pecado oculto, arrepiéntase. Hermano, Lucas 9:23 derriba este argumento tonto de lo que es el evangelio de la prosperidad. Nuestro Señor Jesús en Lucas 9:23, vuelvo a repetir por tercera vez, Lucas 9:23. Gracias. Que la computadora se queda pegada. Al que la maneja de un lepre por detrás, por favor, para que se despierte. Mire lo que dice el 9:23. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y
sígame. Ah, pastor, ya lo que pasa es que usted está diciendo que quiere ser el discípulo del Señor. Yo no quiero ser pastor ni nada de eso, yo solamente quiero ser un buen cristiano. Ya va. Aquí no dice en ningún lado el que quiera ser mi pastor, el que quiera ser evangelista, aquí no dice el que quiera ser profeta, aquí no dice el que quiera, no, aquí dice el que quiera ser mi discípulo. ¿Qué significa la palabra discípulo? La palabra discípulo no quiere decir evangélico, hermano. Y mucha gente ha confundido el concepto evangélico con discípulo. Yo puedo ser evangélico y no ser discípulo. ¿Aló? Y aquí es donde está el problema. La palabra discípulo quiere decir alguien que imita a, alguien que quiere ser como, y alguien que quiere ser un discípulo de Jesús, porque ama a Jesús, porque no solamente es evangélico, sino es alguien que ama a Dios. Debe entender que el que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, 1, niéguese a sí mismo, y 2, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué es lo que Cristo hizo para salvarnos? Se cargó en los lomos una cruz, la arrastró, se desmayó, lo levantaron, continuó, llegó a un lugar, clavaron la cruz, lo clavaron allí y allí se murió. Y lo que Jesús dice es: ¿tú me amas? ¿Quieres ser mi discípulo? Tienes que entender algo. Te toca cargar una cruz si me quieres servir. Y escúchame bien. No solamente si me quieres servir, si quieres ser mi discípulo. Y aquí está el dilema. Todos amamos a Dios. Todos queremos seguir a Jesús. Pero no queremos cruz que llevar. Y el evangelio de la prosperidad, escúchame bien, que es el que está disfrazado y metido por todos lados, nos dicen lo siguiente: ya Cristo se llevó todas las cargas y usted no necesita llevar ninguna carga. Ya Cristo llevó la cruz, usted no necesita llevar ninguna cruz. Ya Cristo se hizo pobre por usted no necesita ser pobre. Y son verdades, pero son verdades que están muy mal enfocadas. Porque entonces todos los pobres son pecadores. Si ese concepto fuera real. Jesús, mi querido hermano, también habló de un sabio constructor que edificó su casa sobre la roca. Y dice la Biblia que las tormentas vinieron a la casa y la casa permaneció en pie. ¿Sabe qué me enseña esto, mi querido hermano? Que hay una verdad importante aquí guardada, y presten atención a esto. Incluso si seguimos los mandamientos de Dios, incluso si nos portamos bien, incluso si hacemos las cosas como Dios manda, igual van a venir tormentas y dificultades. ¿Sabe usted eso o no? Hoy tienes que entenderlo. Los cristianos estamos llamados para vivir en medio de tormentas. Pablo, en su carta que escribió a los de Éfeso, habla de la armadura de Dios y enfatiza que debemos mantenernos firmes ante toda situación. Pablo nos dice: mantente firme. Y en el Evangelio de Judas Tadeo, también nos asegura que Dios puede hacernos firmes ante todas las situaciones. Usted debe comprender hoy algo, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, el que está conectado por las pruebas, por las redes, perdón. Pueden venir pruebas y tormentas, pero Dios siempre nos va a capacitar para permanecer firme ante toda situación que tengamos que enfrentar. ¿Alguien puede decir amén? Siempre van a venir pruebas y tormentas. Por eso la Biblia manda a que usted y yo debemos prepararnos para soportar las pruebas y las dificultades el día que lleguen. Y aquel evangélico que anda en su mente pensando que no le van a llegar pruebas y dificultades, usted le predicaron un evangelio de mentira. No importa qué tan buen cristiano usted sea, ni qué tan malo. No importa si usted ora o no ora, no importa si usted diezma o no diezma, a todos nos llegan tormentas en la vida. Y no necesariamente es por los pecados que llegan las tormentas. Si no comprendemos correctamente la vida cristiana,
ante la primera tormenta que tenemos que enfrentar, podemos entonces vivir una vida llena de desánimos, podemos vivir una vida evangélica confundidos, incluso podemos estar cuestionando las promesas de Dios, que Dios no cumpla, que Dios no se ha hecho presente. Por eso debemos enseñar un evangelio completo, un evangelio lleno de la gloria de Dios y completo, así como el evangelio cuadrangular. Cristo salva, Cristo bautiza, Cristo sana y Cristo vuelve. Y óigame, el evangelio completo no es que Cristo me salvó. No, el concepto correcto es Cristo me salva. No me salvó, me salva. Porque no me salvó solamente el día que murió. Todos los días me saca la patica del barro y todos los días me salva. ¿Aló? No es que el Espíritu Santo me bautizó, no, Él me bautiza, Él me llena de su presencia y todos los días lo necesito que venga a mí. No es que Él me sanó, es que Él me sana. Y aquí está el error. Él murió para que yo fuera sano, allá en el pasado. No, Él murió para que tú seas sano hoy, de la llaga de su espalda, para que tú te sanes hoy. Y para que te sanes quiere decir que estás enfermo. Ay, pastor, debe ser causa de mi pecado. No hay ningún pecado necesariamente. Sí hay muchas cosas que vienen por pecado. Pero el evangelio que debemos hablar correctamente, se habla de que no importa que también tú estés portándote mal, hasta los buenos y los malos, a todos nos llegan tormentas en la vida. Sacúdale al lado y dígale: a todos nos llegan tormentas. La gran diferencia es que a algunos las tormentas nos agarran solos, a otros nos agarra el Señor de la mano y nos sostiene para que no nos caigamos. He allí el dilema del asunto. Pero las tormentas son inevitables. En la Biblia, voy a hablar hoy de al menos 3 tipos de tormentas fijas que nos van a visitar. Y comprender estas 3 tormentas nos va a ayudar a afrontar las dificultades con mucha fe y con mucha fortaleza cuando ellas lleguen. Son tormentas inevitables, tarde o temprano nos llegan. Número 1, tormentas que vienen cuando huimos del propósito de Dios. Hay una tormenta que viene a la vida de los hijos de Dios cuando los hijos de Dios huyen del propósito de Dios. Nadie que huya del propósito de Dios se salva de esta tormenta. Esta tormenta le llega. Escúchame bien. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cuando usted y yo nos resistimos al plan de Dios, nos resistimos al llamado de Dios, nos resistimos al propósito de Dios, nos resistimos a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, a menudo Dios permite una tormenta para que nos devuelva al lugar donde debemos estar. Repito, agárrenme aquí, como dijo alguien por ahí aquí en nuestra tierra, agárrenme ese tronco aquí en la mano bailando, allá. Pilas con él. Cuando tú tienes un plan de parte de Dios, todos los hijos de Dios tenemos un plan de Dios para nuestra vida. Dios nos dio dones, nos dio talentos, nos dio propósitos. Y cuando una persona entiende el plan, lo que Dios quiere hacer con él, pero esta persona se rehúsa a hacer el plan de Dios y agarra un camino diferente al que Dios quiere hacer, Dios siempre va a mandar una tormenta para que lo busque y lo devuelva a donde tiene que estar. Por favor, piense por un momento en la vida de Jonás. Jonás, Dios lo llamó para predicarle a los de Nínive. Él se resistió porque él odiaba a la gente de Nínive, no los quería. Esa gente del pasado había hecho cosas malas, donde su familia había sido afectada. Así que a él no le interesaba que esa gente se salvara. Así que Dios le dijo: vete para Nínive. Y Dios dijo: ajá, Nínive. Y agarró fue para el otro lado. Se fue para otro lado. ¿Y qué hizo Dios cuando iba en el barco hacia el otro lado? Allá desató una tormenta para que la tormenta lo obligara. Y tarde o temprano se cae el barco, lo tiran del barco, se lo come el pez, lo escupe el pez. Pero la tormenta era allá. Y cuando el pez lo escupió allá, donde él tenía que estar. Y óigame bien, querido amigo, querido hermano, no importa cuánto quieras huir de lo que Dios quiere hacer con tu vida, si ya Dios te habló,
Si ya Dios te dijo que te necesitas, si ya Dios te dijo que tienes que hacer algo, no importa cuánto corras. Hay tormentas que Dios va a mandar y te van a recoger donde quiera que estés para que vuelvas a estar aquí, en la casa de Dios, para que vuelvas a estar en las rodillas, de rodillas ante el Señor, porque Dios no te va a dejar escapar del propósito y el plan que Él tiene para ti. Todos, donde iba el barco de Jonás, no fue el único que sufrió Jonás. Todos los que estaban alrededor de Jonás sufrieron también. Estaba todo el mundo asustado. La Biblia dice que Jonás estaba espantado, pero todos los demás estaban más atormentados que él. ¿Sabe qué me enseña esto? Que cuando yo me resisto al plan de Dios y decido caminar fuera del plan de Dios, no solamente soy yo el único al que le pega la tormenta, sino que a todos los que están a mi alrededor también pagan los platos rotos por mí. Mire, estaba la tormenta, el barco se iba a voltear y Jonás ya sintió pena por la gente. Mire, la culpa es mía, yo desobedecí a Dios, tírenle por el barco acá que... Y la gente, no, ¿cómo le ocurre que lo vamos a tirar? Y el barco otra vez la culpa es mía. Entonces, al final decían, sí, vamos a tirar, y lo tiraron del barco y al fin se calmó la tormenta en el barco. A veces el barco en el que estamos está a punto de hundirse por culpa de nosotros, o a veces estamos metidos en el barco de otros, que son los otros los que no quieren obedecer a Dios y le están uniendo a Dios. A veces estamos en el barco de nuestros padres, a veces estamos en el barco de nuestros hermanos, de nuestra familia, a veces estamos en el barco de otra gente que le es desobediente a Dios, pero a veces a la gente la cargamos en el barco de nosotros, donde nosotros somos los que no queremos hacer el plan de Dios. Y esto me enseña a mí, cuando huimos del propósito de Dios, no solamente sufrimos nosotros, sino que también causamos problemas a quienes nos rodean, a nuestra familia, a nuestra iglesia y a nuestra comunidad. ¿Qué tal si habláramos del hijo pródigo? El hijo pródigo también enfrentó una tormenta grande cuando dejó la casa de su papá. Él terminó en la miseria comiendo comida de cerdo, hasta que un día, ¡pam!, recobró el sentido común y dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Y la historia, colorín colorado, agarró el ritmo que el Señor quería. El hombre quería por otro lado, pero la tormenta lo obligó a volver a estar donde tenía que estar y a cumplir el mensaje de Dios. La lección es clara, mi querido hermano, con la primera tormenta. La desobediencia invita a las tormentas, pero el arrepentimiento y la alineación con la voluntad de Dios trae restauración y calma a la vida de los afectados. Amén. Repito, las tormentas vienen a la vida de la gente desobediente, la gente que no obedece a Dios y quiere vivir a su manera. Dios les manda tormentas porque en algún momento, oiga, de por las buenas o por las malas, vas a volver donde Dios te dijo que tienes que estar. Así que es mejor que lo hagas por las buenas y nos evitemos dolores de cabeza. ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos con este tipo de tormenta? ¿Qué debo hacer yo si a mí me está atacando esta tormenta? Número uno, haga introspección de su vida. Evalúese su vida. Pregúntese, ¿estoy acaso huyendo del llamado de Dios? ¿Estoy huyendo del propósito de Dios? ¿Estoy huyendo de la casa de Dios? Porque tal vez esa es la razón de la tormenta que está viviendo. Consejo número 2, arrepiéntase de estar huyendo de la presencia de Dios y realíñese al propósito de Dios. Canalícese otra vez. Mire, mi querido amigo, mi querido hermano, Dios no lo está buscando a usted para castigarlo. La Biblia dice que el padre con el hijo pródigo todos los días se paraba esperando cuándo llegará mi muchacho, y al fin cuando llegó, padre, aquí estoy. Claro que sí, mi hijo, bienvenido, te estaba esperando. Así es nuestro padre no nos busca para castigarnos, nos busca todos los días esperando que volvamos al lugar donde debemos estar. Y esto me enseña algo muy importante. Me enseñaron en la religión y me enseñaron en el mundo que Dios está en todos lados. Óigame, querido hermano, Dios puede estar en todos lados, pero para ti no. Para ti Dios está en el lugar donde te dice que debes estar. ¿Le suena raro? Tal vez es hora de que no tenga algún argumento evangélico en su mente. Dios puede estar en todos lados, pero Él se activa en mi vida cuando estoy en el lugar donde tengo que estar, donde Él me quiere que yo esté.
Mientras yo esté en otro lugar, puede que yo hable y puede que él escuche, pero no responde. Pero si estoy donde Dios quiere que esté y hago lo que Dios quiere que yo haga, allí obtendré la respuesta del Señor. Y consejo número 3. Recuerde que cuando Jonás finalmente obedeció a Dios, la tormenta cesó y Nínive se arrepintió. ¿Qué es lo que tengo que hacer si estoy apartado del Señor y del propósito de Dios? No se complique la vida. Pídale perdón al Señor, vuelva su rostro al Señor, que el Señor le está esperando y la tormenta cesará. Al menos esa. Amén. Porque, y esto es bueno que todos lo tengamos claro, mi desobediencia despierta tormentas que necesariamente no vienen del diablo. A veces las tormentas, como la de Jonás, la mandó Dios, no la mandó el diablo. Porque el diablo me quiere matar, pero Dios lo que quiere es que yo vuelva a su propósito. ¿Alguien puede decir amén? ¿Qué tal se aplaude la presencia de Dios en el mundo? Segunda tormenta. Porque tal vez usted me dice, pastor, eso no es conmigo. Esa no era conmigo. Tal vez hay alguien que dice, sí, pastor, yo he estado como Jonás terqueando y no he querido hacer la voluntad de Dios, pero también alguien aquí dice, ese no es mi caso, pastor. Entonces, segunda tormenta. Son las tormentas que vienen incluso cuando estamos caminando en la voluntad de Dios. ¡Ay, oh! Segundas tormentas. Son las que vienen aún cuando yo camino en la voluntad de Dios. Me llegó la... Yo puedo entender que le vino el Jonás estaba escarriado y el Señor lo recogió y lo trajo. Bueno, ese es un tipo de tormenta. Pero hay una segunda. Son las tormentas que vienen a pesar de que yo esté haciendo la voluntad de Dios. Por eso usted debe entender, no todas las tormentas vienen por desobediencia. Sí, hay tormentas que vienen por desobediencia, pero no todas las tormentas vienen por desobediencia. A veces las enfrentamos incluso cuando seguimos fielmente al Señor. Algunas tormentas vienen a nuestra vida, aunque no faltemos a la iglesia, aunque vengamos al ayuno, aunque paguemos los diezmos, aunque nos portemos bien. A veces hay tormentas que vienen a nuestra vida. Y un ejemplo de esto, mire, es el cruce del mar de Galilea. Jesús llama a sus discípulos y le dice, montes y vamos a la otra ribera. Y en el mar de Galilea, mientras Jesús se acostó a dormir en la parte de abajo del barco, se desató una tormenta terrible. Y ojo cuando digo terrible. ¿Cómo sé yo que realmente era terrible? Porque todos los que estaban montados en el barco, la gran mayoría de ellos, eran pescadores muy experimentados. Es decir, estaban acostumbrados a estar en el mar. Pero la Biblia dice que los benditos estaban asustados. O sea que el barco realmente se estaba moviendo de manera terrorífica. Y el barco parecía que se iba a hundir. ¿Y qué pasó en esa tormenta? Los discípulos allí en medio de la tormenta estaban desesperados. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Día conmigo, estaba durmiendo. Ahora, esta tormenta a mí me enseña una cosa muy importante. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? La voluntad de Jesús. Venían de predicar, venían de ayudar a los necesitados. ¿Quién se puede imaginar que alguien que está haciendo la voluntad de Dios le puede pasar algo malo? Pues aquí es donde usted tiene que empezar a quitarse las cucarachas que tiene jugando dominó en la cabeza. A la gente buena también le pasan cosas malas. Ese evangelio barato que venden por ahí, que a la gente buena no le pasa cosas malas, es mentiras. A la gente buena también le pasan cosas que... Pero ojo, todo tiene que ver con el propósito de Dios. ¿Qué me enseña esta tormenta del mar de Galilea? Número 1. Tener una promesa de Jesús no me garantiza que no voy a tener promesas. Agárrese aquí de esto. Que no voy a tener tormentas o problemas. Tener una promesa. Es que a mí Dios me prometió. Y tal vez usted se acuerda. Es que a mí Dios me dio una promesa. Es que a mí Dios me dijo tal cosa. Sí, qué bueno que Dios te lo dijo. Pero algún día te dijo que no ibas a tener problemas o dificultades o tormentas. No, Dios nunca te dijo eso. Pero es que eso me lo dijo el profeta Satán. Es un profeta del diablo. Eso no es un profeta de Dios. Ningún hombre de Dios puede haberte dicho esa mentira. De ahora en adelante vas a caminar como si caminaras en las nubes.
y en todo lo que emprendas te va a ir bien, y vas a ser próspero, bendecido, y vas a vivir en alegría y en gozo, y todos los días vas a comer de lo más bueno y de lo más fino, y más nunca tus hijos te van a dar mala vida, y de ahora en adelante tu mujer se va a portar bien, todos los días se va a parar temprano a hacerte el desayuno y el almuerzo a la hora, y te va a hacer todo lo que a ti te gusta, y nunca te va a llevar la contraria. Hermano, permítame decirle que usted que yo me cuento, ya ese profeta es mentiroso. ¿Cómo va a decir la mentira tan demasiado descarado? Usted tiene que aprender a juzgar lo que escucha según la Biblia, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el día que usted se ha quitado de este cuerpo es el día que se le van a acabar los problemas. Se va a ir para el cielo, calles de oro, mar de cristal, no va a volver a sentir hambre, no va a tener necesidad de pelear con nadie, porque en el cielo todos somos hermanitos. Miren cómo Steven se alegró. ¿Sí sabe usted eso? En el cielo usted, Calisto, en el cielo la Virgen va a ser su hermanita. Aleluya. Más nunca va a volver a pelear con ella. Y más nunca ella va a volver a pelear. Gloria a Dios. Allá todos somos hermanitos en Cristo Jesús. Se acaban los bebés. Allá no vamos a tener hijos. Imagínense los dolores de cabeza de los hijos, se acaban. ¿Cuántos dicen amén? Ningún hijo que le dé un dolor. Usted no va a tener, ¿dónde estará metida esta china? ¿Qué estará haciendo? No, allá decía, usted no va a matar la cabeza por eso. Allá todos somos hermanitos, un solo papá, y todos con nuestra vida perfecta con Dios. Pero aquí en la tierra no es así. El hecho de que tengas una promesa de Dios, que tengas una palabra de Dios, que haya algo en tu vida que te motive a seguir adelante, es bueno, pero eso no garantiza paz, garantiza tormentas más bien. Número 2, que usted debe entender de este tipo de tormentas: la presencia de Dios no significa que no vamos a enfrentar dificultades. Esa es otra muy buena. Usted viene del servicio, escucha la música y usted se llena. Estoy lleno de la presencia de Dios. Adiós problemas. Más nunca volveré a tener problemas. Tranquilo, que los problemas le están esperando cuando salga por la puerta. Mire, los problemas, las dificultades, ellos no entran a la iglesia porque tenemos prohibida la puerta. Aquí no pueden entrar problemas y dificultades. Y si usted le dice se queda afuera, ellos son obedientes, se quedan afuera. Pero cuando salgan le están esperando. Así que no se preocupe por ellos, ellos no le van a perder. ¿No? Usted deje estar pensando en, deje quieto esa broma allá afuera, hermano. Usted está aquí adentro a adorar al Señor y a disfrutar de la presencia de Dios. Cuando salgan, no se preocupe, nadie se los va a robar, nadie se los va a quitar. Allá afuera están marcados, son suyos y se le van a volver a montar encima. Yo sé que usted preferiría que yo le diga, póngame la mano, pastor, en la cabeza, eche un litro de aceite y que todos mis problemas se acaben. Y ese es el problema de las religiones. Tratan de enseñarnos que con algunos ritos vamos a echar afuera lo que es natural, y dice la Biblia. La Biblia no habla de ninguna manera que en esta tierra tú tendrás paz y alegría. De por sí lo que el Señor dijo: aquí en esta tierra sufrirás tribulación, sufrirás problemas y dificultades. Y dijo el Señor: pero no teman, yo he vencido al mundo, así que ustedes también van a poder vencer. Es lo que dice la Biblia. No podemos dejar que esas mentiras religiosas nos engañen y nos enseñen, porque entonces muchos de nosotros estamos viviendo vidas amargadas y obstinadas, porque no podemos entender por qué no se acaban los problemas, por qué no se acaban las dificultades. Esas son parte natural de nuestra vida. Ahora, si tu tormenta vino por estar en contra de la voluntad de Dios, esa es la primera tormenta. Pero la segunda es: evalúate. Si estás haciendo las cosas bien y todavía vienen tormentas, hay un propósito de Dios que Dios te quiere enseñar. Cuando yo estoy encaminado en el plan de Dios, cuando yo estoy haciendo las cosas bien para Dios y viene una tormenta, es porque Dios me quiere enseñar algo que todavía no he aprendido. Y no nos gusta aprender. Así que por las buenas o las malas, tienes que aprender. Señor. Número 3, o consejo número 3. Cuando surgen las tormentas, ¿qué debemos hacer? ¿Recuerdan a los hombres en el barco?
pescadores experimentados y estaban cuajados, hermano. Estaban asustados. En verdad estaban pensando que iban a morir ahogados en el mar de Galilea. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Alguien recuerda la historia? ¿Qué fue lo que hicieron? Llamaron a Jesús. Se le bajaron para abajo para el sótano del barco y lo despertaron. ¿Qué es lo que yo debo hacer cuando no entiendo las tormentas que vienen a mi vida y me quieren destruir? ¿Qué es lo que debo hacer? Buscar más que nunca de Dios. Meterme con Dios. Ahí cuando vienen las dudas, los temores, estoy haciéndolo bien, pero no entiendo nada. Métete en ayuno, métete en oración, ora más, busca en la Biblia, porque algo Dios te quiere enseñar y la tormenta no se va a acabar hasta que aprendas la lección. ¿No lo recuerdan los discípulos? Señor, no vamos a morir. ¿Y qué les dijo Jesús cuando lo despertaron? Hombres de poca fe. No han entendido todavía para qué está la tormenta. Miren, hermanos, ¿qué hizo Jesús? A ver, recuerden la historia. ¿Qué hizo Jesús? Se paró y ¿qué hizo? Vientos se callan. Y los discípulos se miraron los unos al otro. ¿Quién es este que le dice al viento? Miren, usted estaba pensando, uy, los discípulos del Señor. Ojo, los benditos todavía no sabían con quién carrizo andaban. Y así nos pasa mucho a nosotros. Andamos en el barco de la vida de nuestro Señor y todavía no entendemos el poder que Él tiene y todavía no entendemos lo que Él puede hacer. ¿Por qué Jesús le dijo a hombres de poca fe a los benditos? ¿Qué es lo? ¿Por qué? Mire, hay mil preguntas que yo me puedo hacer aquí. Número uno, voy a hacer una buena aquí. ¿Por qué Jesús estaba durmiendo y no se preocupó por ellos? Probándolos. ¿A quién enseña algo? Jesús sabía algo que ellos no sabían. ¿Qué es lo que sabía Jesús? Que el barco no se iba a hundir. Pero ellos no lo sabían. Por eso Jesús estaba durmiendo. Por eso yo debo aprender a entender que no importa la tormenta que venga a mi vida, esa tormenta no me mata porque no está dentro del proyecto de Dios. Cuando un hombre o una mujer de Dios entiende los planos de Dios y los proyectos de Dios, no importa la enfermedad, la escasez económica, lo que tenga que vivir, esa persona sabe algo. Esta tormenta no me va a matar porque Dios a mí me hizo una promesa y sé que hasta que no cumpla esa promesa, yo no me muero. Entonces, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la escasez, sí puede ver alegría y gozo. Pero los discípulos no entendían esto. ¿Quién es este que manda callar el mar y el mar se calla? Los benditos todavía no sabían que estaban con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué tienen miedo, muchachos? Si hoy Jesús estuviera en este lugar y te dijera, ¿por qué estás asustada? ¿Por qué estás asustado? ¿A qué le tienes miedo en esta tormenta? ¿Cuál sería tu respuesta? Cada uno de ustedes en esta sala tiene una propia tormenta que están viviendo. ¿Por qué tienes miedo de la tormenta? Pastor, es que usted no entiende lo que yo estoy viviendo. Yo no necesito entender lo que usted está viviendo. Yo tengo mis propias tormentas. Yo tengo que enfrentar mis propias tormentas. Tormentas que ustedes han conocido, tormentas que no conocen. Y aprender a descansar como Jesús lo hizo durante la tormenta era lo que él esperaba que los discípulos hicieran. Imagínense si ellos hubieran sabido quién realmente era el que estaba ahí sentado. Yo creo que Jesús estaba durmiendo en una hamaca. Yo creo que en una hamaca, porque sería la única forma de que el barco se mueva y él en una mecedora. Yo no creo que estuviera durmiendo en el piso, porque el barco moviendo lo tiraba por un lado. Yo quiero usar mi imaginación, la Biblia no lo dice, estaba en una hamaca. ¿Sabe qué es lo más tremendo que mi imaginación me quiere decir hoy? Yo creo que ahí donde Jesús estaba acostado en la hamaca, había 12 hamacas más. Pero las otras 12 hamacas estaban vacías. Solo Jesús estaba durmiendo. ¿Qué tal si yo hubiese, en vez de ver a Jesús, qué hicieron los discípulos? Señor, ¿no ves que vamos a morir? ¡Levántate! ¿Y qué tal si Jesús está durmiendo? Si Jesús está durmiendo es porque sabe algo que yo no sé. Yo también me voy a acostar a dormir. Yo no sé usted. Paz
en medio de la tormenta. ¿Cómo yo puedo tener paz en medio de la tormenta? Había una canción de hace más de 40 años. Paz en medio de la tormenta, puedes tener paz en medio de la tormenta. Fe y esperanza. Eso es. Pastor, ¿cómo usted espera que yo tenga paz en medio de la tormenta? Pues diría Jesús. Jesús sabe algo que usted no sabe. O Jesús sabe algo que usted está olvidando. Recuerde lo que Jesús te dijo. Y si Jesús te dijo que este no es tu final, agarra la hamaca y acuéstate a dormir. Y deje que la tormenta tarde o temprano se va a calmar. Esa tormenta tenía que enseñarle a ellos algo. Ellos no eran ningunos discípulos del Señor. Apenas eran unos aprendices a ser médicos para ese momento. Por eso, a lo largo de la Biblia, Dios dice repetidamente, cientos de veces dice, no temas. Y hoy el Señor te está diciendo, no tengas miedo, no temas, tómalo con calma, respira profundo. Este no es tu final. Aprende a descansar en las manos del Señor. Si esta es tu tormenta, aprende a descansar en el Señor. Perspectiva de fe. Mire, el pastor Rick Warren, algunos de ustedes han escuchado de un pastor gringo muy famoso. Yo tomo de muchas de las enseñanzas de los sábados, son del pastor Rick Warren. Él describe la vida cristiana como un camino de dos vidas. Él dice que la vida cristiana tiene un camino de bendiciones y otro de desafíos. Y que es inevitable. La vida cristiana está llena de bendiciones y de desafíos. Él compartió esto o habló de este tema después de escribir uno de los libros más famosos que él tiene de superventas a nivel de todo el mundo. Pero lo que usted no sabe es que mientras él predicó este tema y mientras él escribió y vendió el libro más vendido de todos los que él ha vendido, él estaba lidiando simultáneamente con el suicidio de su hijo. Su hijo se había suicidado. El pastor se le mató el hijo. Y él, mientras estaba haciendo todo esto, él estaba lidiando en su mente y en su corazón con una tormenta que usted se podrá imaginar el tamaño de esa tormenta que él estaba viviendo. Pero él dijo, la vida tiene dos caminos, bendiciones y desafíos. Sí hay bendiciones en servirle al Señor, pero nunca puedo olvidar que ese no es el único camino, son dos caminos. A veces vamos por el camino de las bendiciones, otras veces andamos por el camino de los desafíos y de las pruebas. Simplemente es inevitable. La alegría y el sufrimiento, hermano, sí pueden coexistir en la vida del creyente. Repito, la alegría y el sufrimiento sí pueden coexistir en la vida del creyente. Yo puedo estar viviendo una situación difícil, pero descansando en Dios puedo mostrar gozo y alegría de mi corazón, porque estoy descansado, en que no importa el tamaño de la tormenta, mi Dios no me desampara ni me va a soltar. No importa el tamaño de la crisis que yo pueda estar viviendo hoy, yo tenga claro en que tengo un propósito que no termina hoy, todavía no se ha cumplido lo que Dios me prometió, y Dios, el Dios que yo predico, el Dios que yo tengo, es un Dios que cumple cada promesa que me ha dado. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Aplauda entonces a Dios que vive. Mire, el Salmo 73 es un salmo increíble, estudienlo en la casa. En el Salmo 73 usted va a escuchar a David luchando con las dudas y con la depresión. ¿Sí? El mismo salmista. El salmista alegre que cantaba, saltaba, también se deprimía. Y él estaba luchando con las dudas de por qué, y él le criticaba a Dios, ¿por qué los malvados prosperan? Pero su perspectiva cambia cuando él entra al templo de Dios. Cambia su forma de pensar y su forma de hablar. Mira, esto a mí me enseña varias cosas importantes. Número uno, cuando surja la confusión y el miedo en mi vida, corra a la presencia de Dios. Pastor, usted está diciendo que la confusión y el miedo a usted también le han atacado. Sí, hermano, yo soy un ser humano igual que usted. A todos los cristianos a veces nos sentimos
vivimos confundidos. Todos los cristianos también a veces nos da miedo. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando o hay alguien aquí que no sabe de qué hablo? ¿O usted nunca ha sentido miedo? ¿O usted nunca se ha confundido? Porque ¿cómo es que por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué? Y uno se da golpes en la cabeza. Tengo 30, 40, 50 años de ser evangélico y todavía no entiendo por qué Dios hace las cosas que hace. Pues entienda algo, usted es tan pequeño como una partícula de polvo al lado del Dios creador de todo el universo. No pretenda entender a Dios, usted nunca va a entender a Dios. Dios vive en un nivel del cual usted solamente va a poder acceder para entenderlo el día que se muera y se vaya para el cielo. Aquí en la tierra Él siempre va a hacer cosas que nunca vamos a entender. Pero óigame, Dios a usted no lo llamó para que lo entienda. Dios lo llamó a usted para que usted lo obedezca. Sea fiel a Dios, obedezca y obtendrá los resultados de sus promesas. Pretender, escúchame bien, todo evangélico que trata de entender a Dios o termina loco o termina fundando una nueva religión. ¿Me escuchó? Presten atención todos aquí. Todo el que trata de entender a Dios y de comprender como Dios y tratar de darle sentido a todo lo que es Dios, o termina loco o termina abriendo una secta falsa. A Dios nunca lo vamos a entender. Dios nos mostró su amor y Él espera que por amor nosotros sigamos los pasos que Él nos va a mostrar. Y allí tendremos la recompensa de sus promesas. Número 2, segundo consejo. Pase más tiempo en oración. Si usted quiere conocer a Dios se le conoce en oración, en lectura de la palabra. Si usted no lee la Biblia y no busca a Dios, usted nunca va a conocer a Dios. Y entonces las tormentas lo van a estar golpeando y usted lo único que seguirá es caer del tingo al tambo. Número 3, mediten en las promesas de Dios. ¿Qué es meditar en una promesa? Meditar en una promesa no es declarar la promesa. Son dos cosas diferentes. Oigan, una cosa es declarar la promesa de Dios y otra cosa es meditar las promesas de Dios. Por ejemplo, Dios me dijo que yo soy salvo. Lo declaro, soy salvo en el nombre de Jesús. Amén, usted lo declaró. Pero el hecho de que lo declare no activa una promesa. Medite la promesa. ¿Qué significa meditar? Analice, piense y estudie la promesa y busque la razón. ¿Qué necesita ser salvo? ¿Por qué usted es salvo? ¿De dónde lo salvó? ¿De qué lo salvó? La palabra meditación en el idioma original es una palabra que se relaciona con el masticar de las vacas al pasto. O sea que las vacas meditan más que usted y que yo. No, es una palabra similar. Las vacas mastican, ellas tienen no sé cuántos estómagos y las cosas van pasando por el estómago para sacar los nutrientes. Usted se imagina que un animal, una vaca saca nutrientes del pasto. Trate usted de comer pasto para que a usted no le funcione. Si tuviéramos, hermanos, si pudiéramos comer pasto, podríamos guardar la plata para cosas que valgan la pena, pero no la comemos en la comida. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Usted y yo no tenemos un organismo capaz de sacarle las vitaminas al pasto. Si comemos pasto no morimos. Pero la vaca Dios la diseñó con la capacidad de masticar y darle vueltas y le va sacando el juguito y al final sale el que sirve para espantar los zancudos. En el llano agarran el resultado para espantar los zancudos. Eso es la palabra meditar. Que usted agarre la promesa y deje de ser un declarador y conviértase en alguien que medite lo que la palabra de Dios dice. Deje de estar diciendo, Dios dijo que yo soy salvo, Dios dijo que el diablo échese para atrás, que a mí me va a ir bien en la vida. No, siéntese, analice la promesa, búsquela en la Biblia, estúdiela y deje que su mente y su espíritu se impregne de la verdad de las promesas de Dios que Él tiene para usted. Las promesas no se activan porque usted las declara. Las promesas se activan cuando usted las medita y al fin descubre los secretos que están guardados allí. Toda promesa que está en la Biblia requiere que yo haga algo. A ver, dígale que tiene al lado que todas las promesas usted tiene que activarlas. Dígale, las promesas usted tiene que activar. Y aquí está el error evangélico. Dios dijo que yo voy a ser próspero y bendecido. Yo declaro que yo soy próspero y bendecido. Yo declaro. Y andamos declarando y nada pasa. No, hermano, hay que meditar esa promesa y analizarla. Y usted va a descubrir cuando la analice, la medite y la estudie,
que el Señor dice, haz esto, haz aquello, para que se active lo que te he prometido. Solamente aprendemos en la meditación. Meditación de la palabra de Dios. No le estoy mandando a que ponga a meditar aún ni nada de eso, ¿no? El Señor reprenda al diablo de esas mentes cachombrosas, y yo lo reprendo. Quinta y última promesa, mantenga su mirada fija en Jesús como lo hizo Pedro cuando caminó sobre las aguas. No importa la tormenta que usted esté viviendo, no le quite los ojos, la mirada a los ojos de Jesús. Mírenlo siempre a los ojos. El error de Pedro, ¿cuál fue? Mire, hermano, Pedro lo hemos criticado porque se hundió, pero hermano, Pedro caminó sobre las aguas. Es el único personaje en la Biblia, aparte de Jesús, que caminó sobre las aguas. El bendito se paró y caminó sobre el agua. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Que dejó de mirar a Jesús y se puso a mirar la tormenta. ¿Se da cuenta cuál es el problema suyo? Muchos de ustedes han comenzado una vida espiritual exitosa. Muchos de ustedes han comenzado un negocio de manera exitosa. Muchos de ustedes han comenzado un matrimonio, algo de manera exitosa. Porque cuando comenzaron se agarraron de la promesa de Dios, miraron a Dios a los ojos y se pudieron a caminar. Dios, gracias Señor, y caminaron y el negocio les iba bien, el matrimonio les iba bien y de repente, ¡bum! El negocio se empezó a ir para abajo, el matrimonio empezó a tener problemas, las relaciones empezaron a... ¿Qué fue lo que pasó? Dejaste de mirar a Jesús y te pusiste a mirar la tormenta. Tú no te habías dado cuenta que había una tormenta a tu alrededor hasta el día en que dejaste de mirar a Jesús a los ojos. Nunca dejes de mirar al Señor a los ojos. Concéntrate en Él. Concéntrate en lo que Él te ha dicho. Y aunque el barco esté sonando, aunque el barco se esté moviendo, recuerda algo: ese barco no se va a hundir porque el Señor está contigo. ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos con este tipo de tormenta que estamos todavía en la segunda? Vaya a Dios en oración, mantenga su enfoque en Jesús, no en la tormenta, y manténganse firmes en las promesas de Dios. Tercera tormenta y última, la peor de todas. Prepárese. Sacudan de lado y le prepárese. Bien, ya casi vamos a ir a comerse el río, los domos, la sopita. Uy, alguien de repente hoy tiene planeado una sopita de arveja con chicharrón. A las cosas más buenas, ¿no? O con patique cochino humano. Dejen de estar hablando, porque no solamente de sopa vivirán hoy. Tercera tormenta. Es la tormenta que viene cuando le estamos sirviendo a Dios. La tormenta número 1, cuando huyo de la voluntad de Dios. Tormenta número 2, cuando me porto bien y hago lo que Dios me manda hacer. Tormenta número 3, no solamente no estoy huyendo, no solamente estoy haciendo la voluntad de Dios, sino que aparte de eso le estoy sirviendo a Dios. Y la gente que le sirve a Dios también le vienen tormentas. El tercer tipo de tormenta no viene por causa de desobediencia y no viene por obedecer y por el ministerio. Y un ejemplo conmovedor de esto es el viaje de Pablo a Roma. Pablo estaba en una misión encomendada por Dios. Dios lo mandó. Pero el barco donde él iba a sufrir una terrible tormenta y el barco se iba a hundir frente a las islas de Malta. La diferencia entre Jonás y entre Pablo, mi querido hermano, es que Pablo no estaba huyendo de la voluntad de Dios. Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. Y el barco donde iba Pablo también se iba a hundir haciendo la voluntad de Dios. Pero hay dos diferencias importantes. Número 1, la tormenta de Jonás vino por desobediencia. Y cuando vino la tormenta de Jonás a causa de la desobediencia, la gente alrededor tuvo miedo. La tormenta de Pablo vino a causa de la fidelidad de Pablo. Y esa tormenta, aunque fue terrible y a causa de la fidelidad de Pablo, esa tormenta trajo ánimo a la gente que estaba alrededor de Pablo. Porque Pablo les dijo: este no es nuestro final, no vamos a morir. Va a haber grande pérdida, pero aquí nadie va a morir. Y la gente descansó y tuvo confianza en el mensaje que Pablo estaba dando. Cuando la tormenta viene a mi vida a causa de mi fidelidad a Dios, la gente a mi alrededor va a sentir paz. Y la gente a mi alrededor se van a aferrar a la confianza que yo tengo
en que Dios va a cumplir y me va a cuidar. Amados, persecución y sufrimiento en el servicio a Dios. Muchos ministros, misioneros, pastores y siervos del Señor como usted, que le sirve a Dios, enfrentan tormentas simplemente porque predican el Evangelio y simplemente porque sirven a la casa del Señor. Y entonces viene a mi memoria el caso de Job. Job tenía una vida buena, bonita, agradable, se portaba bien, hacía la voluntad de Dios. Todo el mundo sabía que era un hombre fiel de Dios, y entonces apareció aquel innombrable que se apareció en el reino de los cielos, le llegó al lado de Dios, y Dios le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? Muchacho bueno que toca en el ministerio de oración de alabanza, muchacho bueno que no me falta ningún domingo a la iglesia, muchacha buena que le sirve a Dios allá arreglando las cosas en la iglesia. Mire ese muchacho que nunca le faltan los diezmos, todos los días, todos los domingos va para la iglesia, le sirve a Dios con alegría y con gozo. Me da tanto gozo ese muchacho. ¿Lo has visto, Satanás? Y Satanás viene y le dice: claro, no lo voy a haber visto. Varias veces he querido zamparle tormentas, pero usted no me ha dejado, porque usted lo tiene protegido. Pero déme un chancecito, déjeme que le haga una tormentica para que vea que el bendito te va a maldecir. Déjame, Señor, que yo me meta las manos allí y le alborote un poco el matrimonio, para que vea que al primer pleito con la mujer, el bendito se vaya a la iglesia. Claro, está fiel en la iglesia porque le va bien en todo, porque usted le cuida todo, pero déjeme que le toque las finanzas para que vea que cuando no tenga plata va a decir: ese Dios no cumple sus promesas, y se va a ir de la iglesia y va a dejar de diezmar y va a dejar de buscar retiro. ¿Sabía usted que Satanás anda arriba en el cielo pidiéndole permiso a Dios a meterse con la gente que le sirve a Dios y que le sirve a Dios? Esto a mí me enseña algo: la tercera tormenta, aunque no la manda Dios, Dios la permite y tiene el permiso de Dios. Graham Steines fue un misionero en Orissa. Murió quemado junto a sus 2 hijos. Su esposa enfrentó una tormenta inimaginable, pero eligió el perdón en lugar de la venganza y siguió predicando el Evangelio en ese lugar donde mataron a su esposo y a sus hijos. En el Reino Unido hoy es un país que una vez envió misioneros a todo el mundo. Ahora en el Reino Unido es ilegal predicar en público, y hay muchos pastores y hombres de Dios que están yendo a la cárcel por estar predicando el Evangelio en ese país. Y algo similar ha estado pasando en Estados Unidos, aunque las leyes ahorita últimamente lograron cambiarlas. ¿Cómo es posible que alguien que le sirva a Dios, que alguien que quiere hacer las cosas bien para Dios, le pasen tormentas y cosas malas? ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos con esta tormenta? Cuando esta tormenta llega a mi vida. Número 1, tenga algo claro en su mente y en su corazón: todos los que le sirven a Dios en este lugar, usted va a tener oposición en el mundo espiritual. Eso es normal, natural, y así va a ser. Prepárese para cuando le venga la tormenta. Por eso, pastor, prefiero no servirle a Dios. Pues no le sirva a Dios, que la otra tormenta también le va a estar esperando. Por eso mejor me voy a ir a la iglesia. Váyase, que también no va a conseguir otra tormenta. Son 3 tormentas, no importa por dónde huyas, alguna te va a alcanzar, porque así es el amor de Dios. Tan simple como eso. Número 2, aprenda a confiar en el propósito de Dios. Lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir sin importar la promesa que tenga, la tormenta que tengas que vivir. No importa la tormenta, Dios es fiel y va a cumplir. Número 3, fortalécete con la palabra de Dios y mantente firme como Pablo. No se rinda. Concluyo con estas 3 cositas. Número 1, ¿cómo responder ante las tormentas? Cuando surgen tormentas en nuestras vidas, a menudo nos preguntamos: ¿por qué me está pasando esto? En lugar de confusión y miedo, debemos responder con sabiduría y con fe. No importa lo que esté viviendo hoy, sé que de esta voy a salir, de esta me voy a levantar,
y mis ojos volverán a ver las promesas de Dios. Aprenda a evaluar las tormentas. La tormenta que estás viviendo hoy, tú tienes que evaluarla. Te hablé de 3 tipos de tormentas. ¿Estás viviendo una tormenta hoy? Muy bien. ¿Qué tipo de tormenta es? ¿Será esta tormenta porque estoy huyendo del propósito de Jonás, de Dios, y me parezco a Jonás? Si es así, arrepiéntete y vuélvete a la voluntad de Dios. ¿Será que esta tormenta está ocurriendo porque sigo a Dios? Es como la tormenta de los discípulos. Si es así, confía en Jesús y acércate a Él. ¿Será que esta tormenta ocurre porque le sirvo a Dios? Como Pablo. Si es así, mantén tu compromiso fiel a Dios. No te rindas. Y anima a los que están a tu alrededor a que tampoco se rindan. ¿Qué debemos hacer durante la tormenta? Número 1, busca la presencia de Dios. Mucha gente cuando está en medio de la tormenta, estúpidamente lo primero que hacen es irse de la iglesia. Hay mucha gente que cuando tiene tormentas lo primero que es: hoy no voy a ir para la iglesia, estoy deprimido y estoy triste. Hoy no voy a orar porque hoy estoy deprimido y estoy triste. No sea tonto ni bolsas. Es todo lo contrario. Cuando tengas que enfrentar una tormenta es cuando más tienes que buscar de Dios. Es cuando más tienes que venir a la iglesia. Es cuando más tienes que orar, cuando más tienes que leer la Biblia. Número 2, ¿qué hacer durante la tormenta? Rodéate de amigos que amen a Dios igual o más que tú. Deja de estarte rodeando de gente tonta que solamente te impulsan a alejarte de Dios. Busca gente que te hable de Dios. Rodéate de gente que ame a Dios como tú, o que lo ame más que tú. Porque las cosas buenas, hermano, así como las malas se pegan, las cosas buenas también se pegan. Y si estoy desanimado, estoy triste, pues busque a alguien que esté animado y péguese de al lado para que algo bueno se le pase de esa gente. Dejemos de ser tontos. Estamos deprimidos, estamos achantados y buscamos otro achantado al lado para cruzar los brazos y ponernos a llorar juntos. Use la cabeza, no se pase de bolsas. Por eso es que el diablo hace fiesta. Cuando estés deprimido, cuando estés pasando por una tormenta, acércate a gente que hable de Dios, gente que tenga un vocabulario de fe, gente que hable de éxito, de ir para adelante, de no rendirse, y deje que ellos le transfieran esa parte del Espíritu de Dios que necesitas. Deprimidos todos estamos en algún momento, pero rodéate de buenos amigos, de gente que te ame y que ame a Dios, y te van a ayudar a ir hacia adelante. Y por último, evita juzgar precipitadamente a los demás. Miren, esto es muy importante. La Biblia dice por ahí que con la vara que usted mida, usted va a ser medio. Ya esto yo lo aprendí hace tiempo, hermano. No esté evaluando las tormentas de los demás, evalúe las suyas, la de los hermanos. Guarde su lengua de estar evaluando las tormentas de los demás. Eso es un pecado grave delante de Dios. Deje de estar: ay, a fulano tal le está pasando tal cosa. Debe ser que está en pecado, eso no es problema suyo. Deje de estarse metiendo en lo que no le importa y lo que no es suyo. Ore por la gente y deje de estar juzgando a los demás. Usted no sabe nada, tal vez usted está pensando que es un pecado, y sucede que las pruebas, la tormenta de vino es porque le está sirviendo a Dios, porque está haciendo las cosas bien. Pero usted peca si se mete en ese asunto. Usted tiene que evaluar la tormenta suya. Deje que cada quien tiene su propia tormenta. Cada quien tenemos que darle cuentas a Dios por nuestras historias, por nuestros errores y por nuestras virtudes. Como creyentes, mis hermanos, somos parte de un solo cuerpo en Cristo Jesús. Aprendamos a hablar unos con otros. Apoyémonos mutuamente unos a otros. Permanezcamos unidos ante las tormentas de la vida. Con la fuerza de nuestro Dios resistiremos y nos mantendremos firmes hasta que Cristo venga. O si nos morimos antes, nos iremos a descansar, y cuando suene la tormenta nos levantaremos. Hoy mi invitación hacia usted, mi querido hermano, mi querida hermana. Usted no es el único que está viviendo una tormenta hoy. La persona que usted tiene a su lado derecho y la persona que tiene al lado izquierdo también tiene una tormenta. No mire la tormenta de él, mire la suya. Y pregúntese:
la tormenta que yo estoy viviendo, ¿por qué la estoy viviendo? ¿Dios me la mandó o el diablo convenció a Dios de que me la mandara? Y algo les puedo garantizar hoy, no importa cuál de las tres sea. Descanse en Dios. Haga lo correcto y lo que tienen que hacer. Si estás apartado de Dios, si estás huyendo del propósito de Dios, vuelve al propósito de Dios antes de que Dios mande un pez para que te traiga y te venga y te escupa. Es mejor que volvamos de por las buenas, de por las malas sale caro. Si estás haciendo las cosas bien y están viniendo las tormentas, Dios te está enseñando algo porque te quiere llevar a un nuevo nivel. Hay algo nuevo que Dios te quiere sorprender y te tiene que preparar para aprender en fe y confianza a dormir en la hamaca al lado del Señor, porque si el Señor está contigo nada te va a pasar. Y si le estás sirviendo al Señor en el área que sea que le estés sirviendo al Señor, y a pesar de que te portas bien, de que pagas los diezmos, no faltas a la iglesia y le estás sirviendo al Señor y tienes una tormenta hoy, entiende algo, es el cochino diablo que quiere decirle a Dios que tú no eres capaz de superar esta situación. ¿Qué es lo que hay que hacer en esa situación? Aprender a alabar a Dios en medio de la tormenta. Aprender a darle gracias a Dios en medio de tu dificultad. Y enseñarle a los que están a mi lado que no importa la tormenta, yo seguiré adorando al Dios que vive. Dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es que el diablo me quiere matar, pastor. Pues respire profundo. Si Dios permite que el diablo lo mate, es porque el Señor lo quiere arriba en el cielo, así que eso también es ganancia. El diablo no va a hacer nada contra ti porque simplemente le dé la gana. Si algo va a hacer, es porque Dios se lo permite. Y si Dios se lo permite, es porque hay un objetivo más grande detrás de eso, de lo que tú te puedas imaginar. Y eso nunca lo vas a entender, solamente tienes que respirar y darle la gloria al Dios que vive. Amén. Colócate en pie, por favor.